Listo, muchísimas gracias a CERSA por la invitación y a todos los alumnos por este interés de poder conocer más sobre el tema de cierre de minas y de pasivos ambientales. Realmente un tema cada vez con mayor alcance a nivel regional, a nivel mundial. Particularmente aquí en el Perú, realmente hemos avanzado muchísimo en tema de cierre de minas y de pasivos ambientales. Tenemos mucha experiencia. El marco normativo que tenemos en cierre de minas es realmente muy fuerte. Hace poquito, la semana pasada, acaba de haber una modificatoria a la ley y al reglamento del plan de cierre de minas. Así que realmente como marco normativo, aquí en el Perú, realmente es muy fuerte, ¿no? Experiencia tenemos, yo vengo laborando en minería desde el año 2000. Les cuento un poquito sobre mí, soy ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una especialización ambiental en la República Federal de Alemania, en Gesellschaft. Soy auditor líder de la ISO 14001, a través de la Casa Germanic Charlotte y Omnes de México. Auditor líder IRCA de la ISO 45000 a través de Bureau Veritas. Tengo una especialización, un posgrado en planes de cierre de mina y pasivos ambientales dado por la Universidad Católica del Perú. Eh, Tengo un estudio de posgrado realizado también en gestión ambiental en el manejo del cianuro en Vancouver, Edumay. He llevado el diplomado internacional de gerencia ambiental desarrollado por la Universidad de San y la Universidad de los Andes de Colombia. Y tengo un estudio bastante importante referente a lo que es un programa de alta especialización de dirección de la Escuela de Piura, una maestría en desarrollo sustentable en minería y recursos energéticos. Profesionalmente empecé mis labores en el año 2000. Son 24 años de actividad profesional ininterrumpida. Empecé en Compañía Mina Buenaventura, una empresa peruana que tiene muchas operaciones en el Perú, operaciones y proyectos y joint venture. Ahí estuve 17 años viendo la parte ambiental, desde auditor ambiental hasta director regional de medio ambiente. Y es aquí en Buenaventura donde se me da la gran oportunidad de relacionarme con el mundo de los planes de cierre de minas, ¿ya? Fui responsable del cierre de minas y de proyectos de exploración en Buenaventura a nivel corporativo. Entonces, definitivamente, experiencias hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Yo recuerdo que en el año 2005, más o menos, ya se gestaba el tema de cierre de minas en el Perú. Es ahí cuando empezaba todo. Y fue un tema realmente importante en nuestro país, puesto porque íbamos a atacar un tema neurálgico, que era el tema, en principio, de cierre de minas, pero con consecuencias a poder abordar y ponerle freno a los pasivos ambientales que tanto daño han hecho. ¿Ya? Entonces, usted sabe, un componente no cerrado te va a llevar a que en el tiempo se tenga un pasivo ambiental. Aquí en el Perú debemos de tener el primer inventario que salió en el año 2006, hablaba de cerca de más de 8.000 pasivos ambientales, ¿no? Hoy en el último inventario de diciembre tenemos cerca de 6.000, ya entre más menos. Cada año se actualiza el inventario nacional de pasivos ambientales mineros. Y recuerdo con mucha nostalgia, jóvenes, cuando en ese momento ya se hablaba del cierre y no había experiencia ni en los titulares mineros, ni en las empresas contratistas, ni en las empresas consultoras, ni en el propio Estado. El Estado peruano también era una corriente nueva, una filosofía nueva que venía. Como empresas mineras en particular, y solamente les voy a hablar de mina porque son 24 años dedicados a este sector en particular. Entonces tuve la tremenda responsabilidad de ser la persona elegida para poder empezar a conocer este mundo. Y es así que tuve la oportunidad de empezar a viajar a Estados Unidos, Canadá, que son países en los cuales he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo.
porque estuve haciendo stage en estos países a fin de poder familiarizarme con el tema de cierre de minas, ¿cierto? Vuelvo a repetir un tema que sabíamos que venía con mucha fuerza, ¿ya? Pero que experiencia no teníamos aún en el Perú. ¿Y por qué Canadá y Estados Unidos? Porque definitivamente, jóvenes, estos países han avanzado muchísimo, ¿ya? Ellos, estos países, al igual que el nuestro, son países tradicionalmente mineros, ¿ya? Tradicionalmente mineros, con una larga historia el tema de minas, de operaciones mineras. En consecuencia, ellos han también dejado un legado no tan bueno en lo que corresponde al cierre de minas. Ahora, aquí quiero hacer una acotación. Los pasivos de minas definitivamente se generan porque el componente de fuego operado no fue, entre comillas, adecuadamente cerrado. Pero aquí quiero hacer la aclaración a la que le hago referencia. Y no es que no se haya cerrado porque sencillamente el titular no quiso hacerlo. Ojo, sino el marco normativo vigente en ese momento, 30, 40, 50, 60 años atrás, como lo que ha pasado acá en el Perú, era muy débil o probablemente hasta inexistente, ¿cierto? Entonces, no tenías un marco que te regule las actividades de cierre. Entonces, pues evidentemente, jóvenes, los operadores mineros de ese momento no iban a hacer más de lo que se les pedía, ¿cierto? Es así como en el tiempo, en los años, hemos acumulado estos pasivos ambientales. Estados Unidos tiene miles, miles de pasivos ambientales. Canadá pasa exactamente lo mismo. Cantidad de pasivos ambientales. Por más que ellos han empezado su cierre mucho antes que nosotros, mucho antes. Su marco normativo realmente nos lleva de encuentro en términos de tiempo, no alcance. Porque acá en el Perú, si ustedes recordarán, en el 2005-2006, cuando sale todo este tema, el Estado peruano, ¿qué hace? Coge la mejor experiencia en temas de cierre de minas. La mejor experiencia. ¿Y a quién le tira ojo? ¿A quién le pide ayuda? A Canadá. Es por eso que el reglamento ambiental peruano es un símil del de Canadá. Y eso es bueno. Eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué voy a perder tiempo descubriendo la pólvora cuando ya existe? Entonces ustedes ven en esos años a los que los haga referencia, aquí estaba representantes del gobierno canadiense asesorando, enseñando, educando a nuestras autoridades peruanas, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy interesante. Participaban también los titulares mineros, las empresas consultoras. Personalmente yo estuve participando en muchas de ellas, en casi todas las reuniones, a fin de ver y estructurar todo este marco normativo que se venía con fuerza. Bien, eso es más o menos mi trayectoria en tema de cierre de minas. Luego paso a Pan American Silver Perú, que es una empresa canadiense, ¿ya? A través de la empresa Compañía Minera Argentum. Compañía Minera Argentum en su momento fue administrada por Pan American Silver y he puesto ahí Compañía Minera Alpayana porque ahora Compañía Minera Argentum es administrada por esta empresa Minera Alpayana, una empresa peruana, ya con titular de 4 operaciones mineras. Entonces, aquí en Compañía Minera Argento, por ejemplo, yo tengo un logro del cual me enorgullezco muchísimo. ¿Y cuál es? Precisamente, y se los comentaba, el de ser la primera empresa minera peruana en lograr un certificado final de cierre de pasivos ambientales. El reglamento de cierre de minas y de pasivos habla de certificados finales. Y no es sino cuando ya el titular minero termina su responsabilidad por esos pasivos o por esos componentes que han sido cerrados. Todo esto, jóvenes, significa que hay un montón de visitas por parte de la autoridad, supervisiones, informes, hasta que finalmente la autoridad queda convencida de que realmente hay que entregarle un certificado final de cierre al titular minero. En ese momento, cortamos la responsabilidad por parte del titular. ¿Y quién la asume ahora? El Estado. Ya es el Estado quien asume la responsabilidad por esos pasivos que fueron cerrados. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, en el Perú somos la primera empresa peruana en haber logrado este certificado final de cierre de pasivos y probablemente seamos
la primera empresa peruana en la región. O sea, realmente para mí me enorgullece muchísimo. Preparando un plan de cierre de minas. Hay que prepararlo. Los planes de cierre de minas jóvenes no son improvisados, ¿ya? Eso que quede clarísimo. Ahora hay toda una estructura, toda una planificación, todo un contexto a través de los planes de cierre de minas, sus modificaciones, sus actualizaciones, pero ya el contexto propiamente dicho de lo que es cierre realmente es muy técnico ahora, es muy técnico. Lo que hacemos ahora es cerrar desde que arranca la operación, desde el primer día de una operación nueva que empieza a explotar, ya estamos haciendo cierre de minas. Antes no, antes era muy usual que el cierre de minas, ¿cuándo empezaba? Cuando ya no había plata, cuando ya no había mineral, cuando ya la mina estaba por irse, porque ya se le había acabado el recurso, en ese momento recién se empezaba el cierre de minas. Ahora no. Ahora ya incluso la normatividad ambiental nos exige a ir cerrando progresivamente. Ya entonces, y eso, y no solamente se cierra, sino se reporta, y hay una inversión aprobada, un cronograma aprobado, ¿no? Entonces hay mucho seguimiento por parte de la autoridad, por parte del Estado, por parte del marco normativo, ¿ya? Entonces, en ese escenario, jóvenes, ya todo está realmente bien orientado para que los titulares mineros hagamos el cierre de minas. Y no solamente eso, ¿ya? Un tema que también es importante conocer, hay un monto que nosotros constituimos al Estado como garantías financieras. O sea, el plan de cierre de minas, después de haber hecho la evaluación y todo, por ejemplo, por ponerle un número, me cuesta 30 millones de dólares. Listo, ese es el monto que aparece en el expediente. Pero ahí no más queda, no, señores. Hay que constituir ese monto de manera anual y a través de un cronograma, hay que constituirlo a nombre del Estado. Excelente, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque podría darse el escenario a alumnos de que la empresa minera pueda declararse en rojo, en bancarrota, en quiebra, ¿no? Pero como ya el monto del cierre que ha sido calculado por una empresa consultora acreditada, autorizada, ya hay un número, ese monto está constituido en nombre del Estado, en un cheque en blanco. ¿A través de quién? Se lo consigna a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Entonces, felices. Ahí está el monto. Ante una contingencia, ahí está el monto asignado. Estas son fotos tomadas en mis distintos viajes que he hecho a Norteamérica. Entiéndase Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, por favor. Instalaciones abandonadas, desmonteras abandonadas, ríos, miren jóvenes, esos ríos, ro- rojo, ocre, que evidentemente ya me dice que ese cuerpo de agua pues está crítico, ¿no? Miren abajo la fotografía inferior derecha, son fotos reales tomadas en estas visitas, ¿no? Miren ese impacto ambiental y visual. Es que eso es lo que vivían estos países, así como nosotros lo tenemos también ahora. Entonces el Estado, estos estados, a través de una organización, ya han ido cerrando pasivos ambientales en estos países, que aún les queda muchísimo, seguro que les queda muchísimo. Aquí en el Perú, ¿quién es el ente encargado de cerrar los pasivos ambientales? Activos mineros. Una empresa nacional, una entidad nacional dependiente del Ministerio del Ambiente, que definitivamente, jóvenes, tiene una tarea, pero titánica, ¿no? Titánica, el de cerrar todos estos pasivos ambientales que tenemos en el Perú. La minería existe en el mundo desde hace siglos. Eso no lo podemos negar en algunos países con mayor incidencia que el otro. Canadá, Estados Unidos, Perú, México, ¿cierto? Ahora mismo Colombia, Argentina, son países con trayectoria minera. Colombia está empezando con fuerza, por ejemplo. Ecuador también tiene yacimientos importantes de minería, ¿no? Entonces, la minería, alumnos, es un sector que nos da vida. O sea, nosotros no podríamos desarrollar nuestro día a día si no tenemos
a los minerales, ¿no? Dentro de nuestro entorno. Ahora mismo, miren las computadoras, las cámaras, los celulares, todos tienen un componente metálico, todos tienen un componente que proviene de la minería, ¿sí? Entonces, definitivamente, aquí en el Perú en particular, el sector minero pues es un sector muy sólido, muy fuerte, un sector que genera muchos ingresos al Estado, ¿ya? Con eso no quiero desmerecer a los otros sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, pero definitivamente hablar de minería es hablar de un sector muy sólido. ¿Que tiene muchos tropiezos? Seguro que sí. Y me refiero estrictamente a los aspectos administrativos, ¿ya? Estrictamente a los aspectos administrativos, burocráticos, de tiempos de aprobación. Sí, pero a pesar de eso, nuestro sector sigue siendo un sector pujante, que sigue sacando proyectos, que sigue sacando exploraciones, ¿ya? Desde la revolución industrial a fines del siglo XVIII hay una demanda creciente de metales y las va a seguir habiendo, ¿sí? Y las va a seguir habiendo. Por ejemplo, el cobre. Se habla que de aquí a 2, 3 años la demanda de cobre va a ser tal que los yacimientos que existen en el mundo no van a ser capaces de satisfacer la demanda de China. Entonces, aquí en el Perú nosotros tenemos proyectos importantes de cobre. Está Michiquillay, y está Tía María, la tan controversial Tía María, y otros proyectos más. Entonces, ustedes han visto, ya el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, minero él, ya salió a dar el respaldo a este proyecto Tía María. Sin embargo, no faltan, no faltan personajes que quieran, pues, por ahí sacar algún tipo de crédito político. Ustedes han visto que hay unos congresistas que han firmado un documento diciendo que no, no a Tía María, no a Tía María, ¿no? Entonces, a veces vemos que estos temas también se politizan, ¿no? También se politizan, lo cual no es correcto. Aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que el Perú, nuestro país, sea un país que vaya a la vanguardia del requerimiento mundial, ¿ya? Y no pues ser mezquinos con posiciones políticas que realmente no ayuden en nada. Desde la década del 40, las operaciones mineras han aumentado de tamaño. Ahora, jóvenes, estamos hablando de operaciones muy grandes en el Perú. El Perú tiene una gran ventaja y esto debido también a sus yacimientos minerales. Tenemos yacimientos grandísimos. Tenemos aquí en el Perú, y eso es algo que nosotros tenemos que enorgullecernos, empresas mineras de clase mundial, ¿sí? De clase mundial están aquí en el Perú. Evidentemente, jóvenes, todo eso pues hace que los niveles de explotación en el Perú realmente también sean importantes, ¿no? Tenemos yacimientos con un tratamiento por día de 250, 220.000, 300.000 toneladas día. Y estamos hablando de yacimientos a tajo abierto, ¿no? Las operaciones a minería subterránea pues tienen otro enfoque. Ahí el tratamiento probablemente en las operaciones más grandes a nivel subterráneo lleguen pues a cuánto, 4.500, 5.000, 5.500 toneladas, a diferencia de las operaciones a tajo abierto, ¿cierto? La minería, y lo considero aquí, es una gestión de residuos a gran escala. Para mí es eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pilas, de pads, de relaveras, de desmonteras, ¿no? Entonces, por un lado, recupero el mineral que me interesa, pero por otro lado están estas monstruosidades, estos componentes grandotes, inmensos, entonces, que son residuos, ¿ya? Entonces, para mí, minería es una gestión de residuos a gran escala. Los productos minerales, resumen, representan menos del 5% de los minerales que extraen, aprox. Entonces, un poquito para tener la idea, yo necesito remover 100 toneladas para sacar 5 toneladas de mineral, que es lo que me interesa, ¿ya? Los principales materiales de residuos son desmontes, desbroce, relaves, el agua de drenaje de mina, que también es otro tema sumamente complicado y complejo, que tiene muchas aristas sobre el tema de las aguas ácidas que se generan en las operaciones mineras. Las consecuencias ambientales de las operaciones, tanto durante la operación como después del cierre, han sido reconocidas ya desde hace algunos años atrás. Que aún estamos en esa línea de ir mejorando, de ir optimizando los procesos relacionados al cierre de minas, seguro que sí. Vuelvo a repetir, hace poquito, la semana pasada o esta semana en inicios,
salió un decreto supremo relacionado a la actualización, ¿no?, de algunos artículos de reglamento de cierre de minas. Los cambios a las prácticas ambientales para todas las industrias solo empezaron a comienzos de 1960 en Norteamérica, Europa, principalmente en Norteamérica. En los últimos años se han logrado un significativo progreso en nuestra capacidad para predecir los posibles impactos ambientales durante la operación, y actualmente las prácticas de la gestión ambiental están generalmente integradas con las prácticas de gestión para reducir los pasivos ambientales, ¿no? Ya la práctica, ya la actividad operativa minera, jóvenes, ya no está aislada del cierre de minas. Ahora caminan a la par, ¿cierto? Operamos, cerramos, operamos, cerramos. ¿Ya? Y es un mandatorio del reglamento ambiental que tenemos aquí en el Perú. Vuelvo a repetir, ya el concepto de que "Oye, no, 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 dejémoslo para el final", eso ya no existe. Aquí en el Perú no existe. Hay un concepto sumamente importante y que lo aplicamos en las operaciones mineras aquí en nuestro país, y que es precisamente la filosofía del diseño para el cierre. Me explico. Diseño para el cierre es ir cerrando un componente desde el inicio, ¿sí? Es decir, yo construyo una desmontera, que una desmontera es un depósito inmenso para almacenar el desmonte, pero ya no lo dispongo de una manera inapropiada, de una manera desordenada, sino que esa desmontera se va conformando, pero ya orientado a un cierre, con taludes, con banquetas, con mirando su estabilidad física, con compactación, con grados de compactación, ¿ya? O sea, me dejo entender. Antes, vuelvo a repetir, eso no se manejaba así. Salía el desmonte y lo dejaba, ya, ya, este lugar está bonito, cerca de la Bocamina. Y, oye, ¿cuándo lo estabilizamos? ¿Cuándo lo conformamos? Espera, espera, cuando haya tiempo. Y la cosa es que te ibas haciendo de un componente pues monstruoso y desordenado. Aquí en el Perú vemos, por ejemplo, botaderos de desmonte que han sido almacenados sobre un bofedal, sobre un bofedal. O sea, imagínense, eso ya no es posible ahora. Definitivamente ya no es posible. La minería crea cambios permanentes en el terreno e influye en los procesos de evolución de las comunidades. Claro, o sea, las desmonteras, las relaveras y todos estos grandes componentes van a quedar en el lugar, a jóvenes. Van a quedar en el lugar. No, no es que, no, la desmontera lo regreso a la mina. No, así no funciona. Ya estos componentes grandes a los que estamos refiriéndonos, las pilas, los pads, van a quedar en el lugar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Precisamente integrarlos, mimetizarlos, que estos se integren a la topografía de la zona. Esa es nuestra chamba. El legado neto de la minería puede ser positivo siempre y cuando se puedan lograr y mejorar los impactos positivos y se puedan minimizar los negativos. ¿Que la minería genera impactos, aspectos e impactos al ambiente? Por supuesto que sí. Son 24 años de actividad permanente que tengo, que definitivamente no me va, a mí personalmente, a permitir decir lo contrario. ¿Ya? Es una actividad antropogénica, es una actividad extractiva, hay componentes aquí, componentes allá, entonces hay un impacto que de todas maneras va a haber, ¿ya? Impacto que el sector minero sabe manejarlo muy bien, porque tiene la experiencia, tiene los recursos, tiene la estrategia, tiene los profesionales que van a permitir precisamente que manejemos correctamente estos aspectos ambientales que se generan en el interín de nuestras operaciones mineras, ¿ya? La mejor y más económica forma de obtener un legado positivo neto es empezar por el final. Precisamente el concepto de diseño para el cierre. Yo inicio la construcción de mi componente orientado ya al cierre. En la práctica, el diseño para el cierre requiere que haya una comunicación continua y compromisos con los gobiernos, comunidades y otros grupos de interés para identificar los resultados deseados del ciclo de la vía y la mina. Las compañías mineras hagan evaluaciones continuas, revisiones, modificaciones de las actividades mineras cuando sean necesarias para crear condiciones ambientales, sociales aceptables a lo largo de toda la operación de la misma, ¿ya?
Es decir, el cierre, jóvenes, lo hacemos de inicio a fin, de inicio a fin. El principal objetivo de un plan de cierre es reducir o eliminar los impactos ambientales y sociales al concluir las actividades mineras. ¿Sí? Definitivamente, las operaciones van a cerrar en algún momento, los profesionales pasan, los funcionarios pasan, pero ¿qué queda? Quedan las actividades de cierre. Eso queda. Y como yo le digo siempre a mis alumnos en otros programas, vayámonos a dormir con la conciencia tranquila. ¿Ya? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Cuando al finalizar el día, yo sé que he hecho un trabajo serio, consciente, concienzudo, de que realmente desarrollé la ingeniería que tenía que desarrollar para el cierre de tal o cual componente. Aquí no se trata de sacarle la vuelta al plan de cierre, porque ojo, los planes de cierre son caros, ¿ah? Empecemos por ahí. Hacer cierre no es nada barato. ¿Por qué? Porque está el monto estrictamente del cierre, porque está los materiales, está la supervisión, están los controles de calidad, y es todo un contexto. Cerrar es muy complejo, ¿ah? Es muy complejo. Participa mucha gente, muchos especialistas. Durante todos estos años que tengo de vida profesional, ¿cuál ha sido mi negocio? Precisamente el de gestar, el de gestionar pasivos ambientales y cierre de mina. Ese es mi negocio. Yo no hago diseño, yo no hago pues estudios de hidrología, hidrogeología, geotecnia, no. Mi trabajo, jóvenes, mi experiencia, se basa en gestionar, en articular que el cierre se haga de la manera más eficiente, a través del desarrollo de una ingeniería de detalle, a través de seleccionar una empresa contratista idónea, a través de contratar a una empresa consultora que me haga una buena ingeniería, ¿ya? Y velar porque todo el contenido del plan de cierre sea el requerido por la autoridad. Ese es mi trabajo. El planeamiento del cierre y el concepto de diseño para el cierre pueden ser aplicados en minas en operaciones y operaciones ya nuevas minas. Las minas abandonadas, realmente el contexto es distinto. Ahí sí no podemos hablar pues de diseño para el cierre, ¿no? Porque son operaciones que ya están abandonadas y que definitivamente su contexto y su manejo es otro, ¿no? Solamente para darnos de lo, idea de lo que podríamos este, lograr si no manejamos correctamente los cierres de mina. Nexa es una empresa muy reconocida aquí en el Perú, una empresa minera que tiene varias operaciones, y hace poco ha sido multada con 37 millones de soles. 37 millones de soles, poco más de 10 millones de dólares. Oye, ¿quién quiere ser multado por incumplimiento de cronogramas o de actividades de cierre, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, jóvenes, hasta dónde puede llegar el incumplimiento. Evidentemente, Nexa sale y da todo un soporte y una justificación y demás. Lo cierto es que la multa está ahí y la autoridad lo puso por alguna razón, ¿ya? Por alguna razón. Aquí yo no quiero decir que OEFA, ojo, OEFA es nuestra entidad supervisora a nivel nacional aquí en el Perú, ¿ya? Es una entidad a la cual se le tiene muchísimo respeto, ¿ya? Por lo pegados que son al marco normativo, lo cual es bueno, ¿ya? Entonces, jóvenes, este es por citar un ejemplo de las consecuencias de no vigilar bien los alcances de un plan de cierre. Diseñar para el cierre, especialmente para aquellas estructuras que subsisten luego del cese de las operaciones mineras. Claro, nosotros no vamos a hacer un diseño para el cierre para componentes como, por ejemplo, bocaminas, pues, chimeneas, campamentos, comedores, garitas de vigilancia. No. Aquí estamos hablando de diseño para el cierre para componentes importantes, para componentes grandes, majestuosos, ¿ya? ¿Cuánto debe durar el tiempo del cierre de un componente? Definitivamente, jóvenes, debe durar la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Ya? El principio es ese. Vuelvo a repetir, las operaciones pasan, los profesionales pasan, pero los diseños quedan, los cierres quedan, ¿sí? ¿Y quiénes van a interrelacionar con esos cierres?
precisamente los pobladores locales, las poblaciones, ¿sí? Ellos van a estar ahí, ellos van a quedar a vivir con esos cierres que hemos hecho. Entonces, una vez más, jóvenes, realmente la gran responsabilidad que tenemos los que hacemos cierre. El cierre no lo hacemos para la foto, el cierre no lo hacemos para la revista, el cierre no lo hacemos para el reporte, el cierre lo hacemos de manera consciente para que sea duradero en el tiempo. El cierre y la rehabilitación debe proteger la seguridad y la salud pública, evidentemente, aliviar, mitigar la condición ambiental a través de sus tres estabilidades. No se olviden, un componente tiene tres estabilidades. La estabilidad física, que es el trabajar con las pendientes, con los taludes, con las compactaciones. Viene la estabilidad hidrológica. No nos olvidemos que las operaciones mineras normalmente están en nuestros Andes a altitudes bastante altas, ¿sí? Sobre los 2.500, 3.000, 4.000. Por ejemplo, donde yo estoy ahora, Morococha, está sobre 4.800 metros, una operación muy alta, y donde las precipitaciones pues son fuertísimas, ya sea en lluvia, ya sea en sólido, nevada, granizada, en fin, ¿ya? Entonces la estabilidad hidrológica precisamente nos permite hacer los diseños de tal manera de que estos componentes, ¿no?, de precipitación en sus diversas formas no impacten contra el cierre que hemos hecho. Y esto se logra a través de un buen diseño de canales, de sistema de drenaje, subdrenajes, rápidas, alcantarillas, gavionería, en fin. Y finalmente tenemos la estabilidad geoquímica, que ya es la parte final, es la parte de cobertura, es la parte ya que vamos a chequear, que vamos a ver cómo nos va a jalar el ojo, ¿no? La parte ya de la revegetación, de la vegetación, y evidentemente, jóvenes, aquí amarra también el tipo de material que vamos a cubrir. Puede que esta desmontera, puede que esta relavera, sean materiales que generan acidez. También es otro tema que es todo un mundo, que lo vamos a ver en el programa estrictamente. Una cosa es cerrar un componente inerte y otra cosa muy distinta es cerrar un componente que sea generador de acidez, ¿ya? Permitir el uso productivo del terreno en su forma original o alternativo y cumplir los objetivos sociales. Las estructuras que permanecen en el cierre deben ser estables físicamente, que ya lo hemos dicho, no representar un peligro, continuar desempeñando la función para la cual fueron diseñadas, no moverse de su lugar, es decir, no erosionarse, no desplazarse, ¿no? Que no haya reptación. Reptación es cuando el componente, por su magnitud, empieza a desplazarse, ¿ya? Eso no podemos permitir. Y todo eso se controla, ya todo eso se controla. Geoquímicamente, las consecuencias de la lixiviación de los metales o los agentes químicos en el ambiente luego del cierre no deberán hacer peligrar la salud ni la seguridad pública o exceder los objetivos de la calidad. Y aquí me refiero estrictamente, cuando hablamos de geoquímica, ya es la cobertura, ¿cierto? Y ya la parte final, que es la revegetación. Y cuando hablamos del tema hidrológico, lo que acabamos de mencionar, es el manejo adecuado de las precipitaciones y evitar que éstas hagan impacto o mella en el componente cerrado. La rehabilitación integral que se requiere en el componente debe considerar riesgos físicos naturales. Y aquí quiero detenerme un par de segundos. ¿A qué me refiero con riesgos físicos naturales? Han habido muchas experiencias, jóvenes, malas experiencias, y aquí en el Perú lo hemos vivido el verano pasado, referente a eventos naturales inesperados. Nosotros, como titulares mineros, nos esmeramos, nos esforzamos por cumplir con todos los criterios técnicos establecidos por el Estado en referencia a los diseños. Considera precipitaciones máximas, sismos máximos, inundaciones máximas. Pero ¿qué pasa cuando viene un evento inesperado, un evento natural, como por ejemplo el fenómeno que tuvimos, el Yaku? El Yaku, jóvenes, que lo tuvimos en el verano del 2023, realmente cambió todo el esquema de los diseños. Vayan ustedes a ver en el norte del Perú las operaciones mineras, a pesar de que habían hecho sus diseños con todos los criterios dados por el Estado, cómo las lluvias intensas que llegaron en ese momento generaron que estos sistemas que estaban construidos con los máximos alcances, quedaron en nada. Fueron sobrepasados largamente precisamente por estos fenómenos naturales.
Sin embargo, ese es un tema que también ya escapa a nuestra gestión, ¿cierto? Y escapa a nuestra gestión. Nosotros nos movemos frente a un marco regulatorio, ¿cierto? Frente a un marco regulatorio, sin embargo, hay aspectos como estos que les digo que ya a veces escapa de nuestra gestión, ¿no? Mm, Disculpe, ingeniero, la Sí, interrupción. Dos preguntas en el grupo de WhatsApp. Le leo, es del sí, por favor. ingeniero Enrique. La primera pregunta del ingeniero dice, ¿qué sucede después del cierre de una mina? Y la Ujú. segunda pregunta es, ¿la población participa en el cierre de mina? Le dejo Perfecto, el micrófono abierto. perfecto, gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Qué sucede después del cierre de mina? Bueno, lo que nosotros tenemos que garantizar es precisamente de que estos componentes queden lo mejor cerrado posibles, lo más integrado posibles, y nosotros como operación minera, como titulares, vamos a asumir la responsabilidad hasta que, ya lo dije al inicio, hasta que obtengamos el certificado final. Mientras la autoridad no nos entregue el certificado final de cierre, nosotros seguimos teniendo responsabilidad sobre esos componentes. Antes no. Nosotros obtenemos el certificado y es ahora el Estado peruano quien asume ya el control sobre esos cierres, ¿ya? Y la población sí, evidentemente la población jóvenes tiene una participación sumamente importante. Y eso lo tocamos con mucha amplitud ya en el programa propiamente dicho a la población, y es parte de lo que establece el reglamento, también se desarrollan talleres participativos, ¿ya? Donde se sienta la comunidad, la municipalidad, a los grupos de interés y se les expone el tema de cierre. Aquí en el Perú no es que las comunidades te den conformidad o validación o autorización ya para ejecutar la operación minera o tema de cierre, pero sí buscamos mucho involucramiento con ellos. ¿Ya? Entonces hay mucha interacción con la población local. Personalmente siempre he velado jóvenes porque la comunidad esté enterada desde el inicio, durante y hasta el final de los trabajos de cierre que vamos a hacer. Vuelvo a repetir, ellos se van a quedar con los cierres, nosotros no. Finalmente, a mí me ofrecen mejores opciones en otro lado y yo me voy. Pero lo que no se va a ir son las actividades de cierre que yo he logrado, que yo he gestionado. ¿Ya? Eventos de diseño, yo lo que le decía, ¿no? Hay posibilidades de eventos extremos que ya escapan a nuestra gestión, que ya escapan a nuestro diseño, a nuestra ingeniería, a nuestra responsabilidad. ¿Ya? Luego de la rehabilitación de una operación minera, es amplísima. Yo cierro ahora, pero yo no sé si mañana pasado o el otro año, en 5 años, realmente vengan eventos extremos, ¿ya? Entonces, eso también es importante considerarlo. Ya eso, pues, definitivamente ya es un tema, vuelvo a repetir, que escapa a mi manejo y a mi control. Los criterios de diseño, los intervalos de retorno a las estructuras críticas se deben presentar en el plan de cierre de minas. Estructuras críticas, intervalos de retorno, ¿ya? Que son aspectos técnicos importantes que está en el marco del reglamento ambiental peruano, referente a máximas precipitaciones, máximas inundaciones, máximos movimientos sísmicos, de tal manera de que cuando hagamos el diseño, todos esos valores extremos estén ahí, dentro de el diseño que estamos elaborando para el cierre. Los eventos de diseño dependen de la estructura y las posibles consecuencias de una falla. Hay daños económicos o ambientales que está en función de quién, del periodo de retorno del evento natural. La falla podría ocasionar pérdidas de vidas o daños ambientales catastróficos, por supuesto. ¿Quién puede controlar o quién puede predecir que viene un terremoto de grado 8? ¿Ah? Nadie. ¿Quién puede predecir o controlar que venga un yaku reforzado a nivel nacional? Nadie. Solo Dios lo sabe. Nosotros no. Todavía creo que no tenemos aún la capacidad de predecir eventos naturales, eventos divinos. No tenemos aún esa posibilidad. El ciclón Yaku trajo serios problemas en las operaciones mineras del norte del país. Sistemas hidráulicos colapsaron, máximos eventos. Precipitaciones del Niño Costero 2023 tendrían mayor incidencia en la costa norte y centro, así como la Sierra Norte, y OEFA solicita planes de contingencia para las minas del norte del país, ¿no? Es decir, hubo todo un desorden de jóvenes referente a este evento inesperado.
Viene otro aspecto crítico en el tema de gestión operativa minera, y que precisamente los drenajes ácidos de roca, ¿ya? Mientras la operación está andando, mientras la operación está caminando, tenemos recursos, tenemos profesionales, tenemos mecanismos para poder manejar estos drenajes ácidos de roca, que fundamentalmente jóvenes se forman ¿por qué? Se forman por la interacción de minerales con contenido de azufre, se forman porque existe agua y se forman porque existe oxígeno del aire. No oxígeno del agua, oxígeno del aire. Con estos tres componentes se dan las condiciones para que se formen las aguas ácidas, ¿ya? Que es uno de los realmente aspectos más complejos, uno de los más complejos, porque el otro para mí es la relavera, por ejemplo, que eso es otro mundo, pero en términos de agua es precisamente los drenajes que tenemos en las operaciones mineras, ¿ya? Disculpe, docente. Hay Sí, otra pregunta. Un ingeniero desde Colombia nos escribe, dice, en Colombia no hay normativa sobre cierre de minas. Al no haberlos, ¿estas empresas no son responsables de estos problemas? sí, excelente, gracias por la inquietud. Ya lo decía al inicio, Colombia es un país que está empezando con fuerza en tema de cierre de minas, ¿ah? Y seguro, ¿ah? Y seguro, sin temor a equivocarme, y dada la filosofía y la tendencia mundial en cierre de minas, estoy seguro que Colombia en el corto plazo va a tener también que adecuarse a la reglamentación ambiental en tema de cierre de minas. Efectivamente, al no haber un marco normativo, este, no tienen exigencia, no tienen obligación. Que el titular, que el operador minero diga, bueno, no hay un marco normativo en el país, pero igual, o sea, yo no voy a actuar de una manera irracional, no porque haya un marco normativo, no porque no exista un marco normativo, entonces yo me apego a alguna otra norma de cierre de la región, por ejemplo. Eso es perfectamente válido, pero sí, pues, nadie puede multarlo, nadie puede sancionarlo porque no haga cierre de minas, ¿ya? Pero sí por buena práctica y por práctica y sostenibilidad que ahora tenemos todos los operadores mineros, es que deberíamos de acogernos a algún marco normativo, ¿ya? Y eso es importante. Ingeniero, hay una última pregunta antes de continuar. Dice, después del cierre y entrega del certificado, ¿el Estado sigue dando mantenimiento? Excelente pregunta. Muy, muy buena pregunta. Mira, yo he logrado el cierre de los pasivos ambientales en el año 2024, 2021. Ya son 3 años. Durante ese tiempo, no he visto que la autoridad ambiental vaya y visite el estado de cierre de esos pasivos. Y es ahí donde entra un poquito y el tema controversial, ¿no? ¿Por qué creen? Miren, y ese creo que es un dato que no les he dicho. ¿Saben cuánto me ha demorado obtener mi certificado final de cierre de pasivos? 9 años. 9 años. Que he pasado cartas y cartas, autoridad, por favor, yo ya cerré, están bien cerradas, mira mis reportes, por favor ven, chequea. 9 años, jóvenes. Y claro, cuando uno ve el contexto de que al obtener un certificado de cierre tú, hasta aquí nomás, y es el Estado quien asume la responsabilidad, entre comillas, se entiende. Entonces, ¿por qué creen que les ha costado tanto al Estado peruano entregarme mi certificado final de cierre? Porque ahora yo soy responsable. 3 años y no va. 3 años. Yo he ido por curiosidad, ¿eh? Yo he ido por curiosidad, aunque yo no tengo nada que ver ahí, pero he ido y he visto que los componentes están súper, están bien, ¿ya? Pero quien debería hacerlo es el gobierno. Ellos deberían chequear. Ah, mira, Argentum ya terminó, ahora nosotros asumimos eso, vamos a chequear a través de un programa anual, semestral, no sé, pero no he visto que hayan llegado, ¿ya? Gracias por tu pregunta y excelente pregunta, excelente. Entonces tenemos el drenaje ácido de roca, que es un componente pues realmente que a nosotros como sector sí nos sataniza, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando estamos operando, no hay problema. Tenemos recursos, tenemos plata, hay billete, hay flujo de caja.
hay ingenierías y podemos hacer el tratamiento. Pero cuando ya la operación dejó de trabajar o cuando el agua ácida proviene de los drenajes, de los pasivos ambientales, ahí la cosa es más compleja, ¿no? Ahí realmente es difícil, ¿no? Entonces, los tratamientos de aguas ácidas pueden durar muchísimos años, ¿no? Tenemos que hacer tapones, hermetizar las minas, evitar las infiltraciones, evitar las filtraciones, de tal manera de que entre, podamos más o menos devolver las condiciones del agua que sale por determinado componente. ¿Y a qué me refiero a esto? Cuando yo le quito el oxígeno del aire al agua ácida, voy a lograr en el tiempo que haya una recuperación. ¿Voy a poder retirar la cantidad de azufre que hay en un determinado cuerpo? No. El agua tampoco, el agua va a estar ahí. Pero lo que sí puedo hacer es retirarle el oxígeno. Al retirarle uno de los componentes de este trinomio, vamos a lograr que haya una recuperación del agua. ¿Ya? Entonces es un tema también que lo vemos muchísimo, con mucho más detalle en el programa, evidentemente. ¿Ya? La calidad del drenaje, que hablamos precisamente del agua ácida. Tenemos que hacernos y cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? ¿Es reactivo el residuo? ¿Qué tan reactivo es? En el futuro, el residuo, el desmonte, la relavera, ¿va a generar drenaje ácido de mina? ¿De baja intensidad? ¿De alta intensidad? ¿Cuándo se va a iniciar el drenaje ácido de roca? ¿Cuándo se va a iniciar la generación de agua ácida? ¿Qué carga va a tener? ¿Tendrá el ambiente capacidad para atenuarla? Y no se olviden, jóvenes, que el medio ambiente tiene una capacidad natural de atenuar aspectos negativos, ¿ya? Tiene una capacidad natural. ¿Cuánto durará la generación del drenaje ácido? Entonces son preguntas que nos hacemos de aquí al futuro, de aquí en el tiempo. Y podemos hacernos, ya hay herramientas que me permitan hacer esas predicciones, esas proyecciones, y la respuesta es sí. Con tanta tecnología, mecanismos, información que tenemos ahora, jóvenes, nosotros podemos predecir si en tal camina que ahora sale agua limpia, en el tiempo yo voy a obtener agua ácida. Si el relave que tenemos ahí almacenado, en el tiempo va a generar acidez. Si la desmontera que está ahí almacenada con su 500.000 de toneladas va a generar acidez en el tiempo, sí se puede hacer. Y todos esos estudios, nosotros como sector minero los manejamos. Nosotros podemos predecir. Por ejemplo, la hidrogeología es un estudio súper complejo que me permite, a través de un plan de minado, a través de perforaciones y a través de toda una serie de investigaciones, saber que en ese punto cuánto de agua va a salir y cuánto de carga va a tener y cuánto de pH va a tener. O sea, eso es perfectamente predecible. Y eso a mí me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque yo me tengo que preparar, porque me va a permitir prepararme para esa agua que va a salir de aquí a, no sé, 5, 10, 15 años. ¿Entienden? Entonces, herramientas modernas y científicas comprobadas existen. ¿Qué es caro? Es caro. No es nada barato. Entonces, jóvenes, a lo que quiero llegar es que ya no hay justificación para decir, yo no sabía que en ese lugar iba a salir 50 litros de agua ácida. No sabía. No, sí se puede. Sí se puede. Probablemente hace 30, 40 años era medio imposible, ¿no? Pero ahora nosotros sí tenemos la capacidad de predecir cuáles son las condiciones y características de agua ácida o no ácida que van a salir por determinado lugar, ¿ya? Tenemos los mecanismos de predicción, tenemos herramientas, las pruebas estáticas, las cinéticas, tenemos modelamientos, tiempo de inicio del DAR, predicciones de calidad, o en fin, sé que información joven, de eso no se preocupe. O sea, existe un montón. Los minerales con contenido, los minerales con contenido de sulfuro son los que se oxidan. ¿Ya? Puede haber mineral ahí o desmonte o material, como quieran llamarle, por millones de toneladas, pero que no tienen azufre, que no tienen un sulfuro. Entonces pueden pasar años, pueden caer lluvias, puede estar expuesto al aire,
pero nunca se va a generar agua ácida. ¿Por qué? Porque esencialmente el material no tiene azufre, ¿ya? La exposición, el chancado y la molienda de los minerales incrementa el área de la superficie de las partículas. Sí, acá hay un tema importante. Esos yacimientos jóvenes que tienen millones de años, viene la actividad extractiva, mete dinamita, lo rompe, expone al azufre y se dan las condiciones para la generación de agua ácida. Ese material con contenido de azufre, si no hubiera habido la intervención humana, sencillamente estuviera ahí, intocable, y no pasaba nada. Pero viene la actividad extractiva, ¿no? Para poder recuperar el mineral que está presente allí y tiene que romper, o sea, tenemos que explotar, tenemos que volar esa zona y al volar las jóvenes es precisamente donde se genera esta exposición del azufre al ambiente, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, un botadero de desmonte. Ya ahí vemos un botadero de desmonte expuesto que al aire vienen las lluvias, tiene azufre, se genera el trinomio perfecto para la generación del agua ácida, ¿cierto? Ya está. ¿Que se puede evitar la generación de agua ácida en este tremendo componente? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? Aislándolo, cubriéndolo con geomembrana, inyectando lechada de cal, cubriéndolo con cal, ¿cierto? Entonces hay formas, hay diversas formas. Reubicando en algunos de los casos, ¿ya? Entonces eso depende pues de la magnitud del componente y de las condiciones del componente. Siempre tenemos nosotros que operar de una manera preventiva, joven. Esa tiene que ser nuestra filosofía desde una mirada ambiental, la prevención. Ya no se olviden que la prevención, el principio de la prevención, es uno de los 7 principios del derecho ambiental aquí en el Perú. Hay todo un tema, si bien es cierto, normativo, pero hay todo un contexto legal, ¿no? De abogados, especialistas legales, que precisamente nos ayudan con este manejo normativo. Y el tercer principio de la prevención es uno de los 7 pilares del derecho ambiental. Paréntesis, ¿ya? Entonces la prevención siempre es, es la forma como nosotros tenemos que trabajar. El objetivo general de la caracterización de los residuos mineros consiste en minimizar los efectos de la interpelización en el ambiente, de tal manera que no pueda hacer impacto con el suelo o agua. Recuerde que los ingredientes claves para el drenaje ácido de roca y la lixiviación de metales, ¿cuál es? Repetimos, ¿ah? El mineral con contenido de azufre, principalmente pirita o la chalcopirita, que también son primos hermanos, el oxígeno del aire, el agua, y hay una bacteria, pero esta bacteria yo le he puesto en último lugar porque, bueno, no es que sea el determinante, ¿ya? Los controles de uno de los elementos es la solución para minimizar o prevenir el drenaje. Yo le quito uno de ellos, esencialmente estoy quitándole las posibilidades para que se genere el agua ácida, ¿sí? Hay controles que nosotros podemos hacer, el control primario, por ejemplo, que lo más importante es prevenir. Prevenir antes que lamentar. ¿Ya? Y eso sí se puede hacer. En interior mina podemos, por ejemplo, trabajar para que las aguas limpias, porque en interior mina hay aguas muy limpias, sencillamente no hagan contacto con material que tenga azufre. Se hacen cámaras, se instalan bombas, sistemas de captación y bombeo, de tal manera de cuidar esa agua limpia. Porque sería muy irracional, alumnos, juntar el agua limpia con el agua ácida, pues. O sea, sería irresponsabilidad total. Esa no es la forma. Tenemos siempre que ir por el aislamiento. Y precisamente ahí hablamos de un control primario. Tenemos un control secundario, que es minimizar el transporte de las aguas contaminadas, ¿cierto? Y finalmente, si ya no tenemos más chance, vamos a colectar y vamos a tratar el agua contaminada. Acá en el Perú tenemos muchas operaciones con tecnología de punta, con sistema de tratamiento de agua residual industrial, ¿no? A la salida de las bocaminas, ¿no? El detalle de estos sistemas de tratamiento de aguas ácidas jóvenes es precisamente la cantidad de lodos que se genera precisamente por el tratamiento, que normalmente se utiliza cal en sus diversas formas, ¿ya? Y en sus diversas reactividades.
Entonces los sólidos que se generan realmente es un problema que tenemos en el sistema de tratamiento de las aguas ácidas. Y aquí vemos esta foto. Esta foto es una tomada en una operación en el sur y ese es el impacto del agua ácida, ¿no? El color rojizo, ese color ocre, ¿no? Que impacta, que mancha. Cuando pasa sobre la piedra, tú quieres limpiar la piedra y es imposible. O sea, se impregna tanto que realmente es complicado ya sacarlo, ¿no? Entonces es muy llamativo, muy impactante, ¿no? La coloración del agua ácida. A mí me encanta esta fotografía. Ya les he dicho, ya les he dicho. ¿Qué elementos se configuran para que haya agua ácida? Material con azufre, agua y oxígeno ¿de quién? Del aire. Ojo, ¿ah? Ojo. Miren esta fotografía. Ese mineral, esas piedras que ustedes ven ahí, es chalcopirita, contenido de azufre, dos moléculas de azufre. ¿Sí? Entonces tenemos el elemento uno que está ahí. ¿Tenemos agua? Está ahí. ¿Qué me falta? El oxígeno del aire. El tan solo hecho de que esté el agua ahí inundando y tapando a la chalcopirita, ¿qué hace? Ha generado que el oxígeno del aire se desplace. ¿Me dejo entender? Tienes mineral con azufre, tienes agua, pero ya no tienes oxígeno del aire. Y miren el agua. Esa muestra está más de 6 meses allí y no ha generado ni rastros de agua ácida, ni rastros, ni indicios, nada. Porque el agua ácida inmediatamente al toque te jala el ojo, ¿no? Al toque, tú sabes cuándo hay agua ácida, por la coloración. Miren, jóvenes ahí. Entonces, un ejemplo clarísimo de cómo nosotros, retirando uno de las tres variables, podemos realmente eliminar y o minimizar la generación de las aguas ácidas. Tenemos otro sistema de tratamiento, que son los famosos wetlands o tratamiento pasivo. También es un sistema de tratamiento. Ya hemos hablado de los sistemas activos, que son las plantas de tratamiento, ¿no? Que tratan pues 100, 200 litros por segundo de agua ácida, ¿no? Permanente, adición de cal, adición de floculantes, coagulantes, es toda una jarana. Sin embargo, también vemos una opción precisamente relacionada a un sistema pasivo, ¿ya? Relacionado a estos wetlands. El principio es la bioremediación, la bioextracción. Plantas como la totora, el junco, ¿no? Les encanta el agua con metales, les fascina. Entonces tú los haces pasar esta agua ácida por estas camas de junco, totora y otras especies por ahí, y estas especies van a estar felices y van a absorber. Esta es la bioremediación, la bioextracción, ¿ya? Es el principio de esto, de este mecanismo. El gran detalle es que su flujo de tratamiento es muy bajo. 3, 4 litros, 5 litros, por ahí funciona muy bien. Pero métele 10 litros, 12, 15 litros, ya la cosa pues se satura. No se olviden que estos sistemas trabajan con el tiempo de retención, ¿cierto? Entonces hay que darles el tiempo de retención, perdón, para que esta planta, para que esta especie pueda absorber al metal. ¿Qué funciona? Funciona súper bien. Es más, en Orcopampa en algún momento, que es una mina de Buenaventura, fue premiada con el Premio Nacional de Minería en el Perú, precisamente por un trabajo como este, ¿no? Para elegir el tipo de sistema pasivo se debe poner especial atención en las condiciones hidrológicas del lugar, el pH y el contenido de metales. El diseño y la configuración del dispositivo de tratamiento debe asegurar una buena circulación y distribución del afluente a través del sistema. Y hay parámetros importantes como el área, la geometría de la zona, la profundidad de la celda, la composición del sustrato, ¿no? Y ahí vemos unas fotos. Miren la fotografía de la mano derecha. Ese es un wetland de Canadá. Ese es un wetland. ¿Podrán creer? Es un sistema pasivo de tratamiento de aguas ácidas. Precioso, ¿no? Una laguna artificial. Por ahí pasa el agua ácida, ¿no? Y por ahí es donde se genera ese tratamiento pasivo. Los alcances hidrológicos son fundamentales. Yo no puedo hacer un buen diseño confiable si no tengo bien identificada, bien estudiada, bien analizada, bien conocida mis aspectos hidrológicos de la zona. Ojo, los planes de cierre jóvenes no se copian.
El principio puede ser el mismo, pero no se copian. No es porque en la mina del costado funcionó el cierre, aquí también tiene que funcionar con las mismas características. Aquí no hacemos copy-paste. Cada zona tiene que ser perfectamente estudiada, perfectamente conocida, ¿ya? Y el aspecto hidrológico es uno de ellos. Nosotros compramos información meteorológica, en las propias operaciones tenemos estaciones meteorológicas y son los especialistas los que vienen y a través de todo un modelamiento y estudios aterrizan toda información a la zona donde vamos a hacer el cierre. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces cada cierre es propio, es individual. La hidrología de una región depende del clima, topografía, geología. El Perú tiene una gran variedad de regiones climáticas y nociones geográficas. Todos los sitios de minas presentan características hidrológicas diferentes. Miren, ¿ah? Todas las operaciones mineras presentan características hidrológicas diferentes entre sí. ¿Que se parecen? Seguramente, pero cada una es propia. Se deben desarrollar parámetros hidrológicos específicos para el planeamiento y el diseño de cierre de cada sitio. ¿Qué necesitamos para diseñar estructuras hidrológicas? Precipitaciones, temperaturas, evaporación, vientos, radiación, humedad, en fin. Todos estos parámetros que son requeridos por los diseñadores, por las empresas consultoras especializadas, les va a ayudar para que el diseñador diga, ah, ya, mira, a esta zona tengo que hacerle canal de tantas dimensiones, de tanta pendiente, porque va a haber una precipitación en el tiempo de tanto, se espera estas intensidades. Y a raíz de esa proyección es que los diseñadores hacen sus, precisamente, ingenierías, ¿ya? Otro aspecto que a mí, como cada vez que tengo la oportunidad lo digo, es el tema hidrogeológico. A mí me apasiona el tema hidrogeológico. No soy especialista en hidrogeología, pero sí entiendo bastante. Puedo interpretar, puedo analizar los alcances hidrogeológicos. La hidrogeología, jóvenes, estudia el agua debajo del suelo. Así como en superficie nosotros tenemos ríos, quebradas, manantiales, en fin, debajo del suelo también hay todo un mundo, todo un sistema, todo un sistema hidráulico, hídrico. Hay, hay afluentes, hay bolsonadas de agua, hay acuíferos. Sin embargo, hay que tener pues todos los conocimientos científicos y preparación para poder entender qué hay debajo del suelo. Hay muchos países que actualmente se alimentan de agua subterránea. Operaciones mineras en Chile, ¿de dónde se abastecen? De agua subterránea, a través de pozos. ¿Sí? Acá en Ica, en Nazca, la agricultura se desarrolla a través de agua subterránea. Entonces, definitivamente, a mí me apasiona este tema, ¿no? Y la hidrogeología de la ciencia, que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, su almacenamiento, su movimiento, sus reservas, su interacción con el suelo, la roca, sus estados, propiedades, en fin, ¿no? El agua subterránea se mueve según la fuerza de la gravitación, pero evidentemente es más lento que el agua superficial. La velocidad de los movimientos dependen de la porosidad y permeabilidad del sustrato, ¿no? ¿Hay contaminación de agua subterránea? Sí. Precisamente Teck, que es una empresa minera mundial, hace algunos años identificó por una mala práctica operativa, miren, ¿ah? Una mala práctica operativa que estaba generando contaminación en una de sus operaciones en Estados Unidos. Entonces ellos hicieron toda una evaluación, todo un diagnóstico y lograron limpiar el agua subterránea que está contaminada. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, yo puedo tratar el agua subterránea así. Hay formas de hacerlo. O lo extraigo, o le pongo filtros, ¿no? De tal manera de que intersecte la pluma del flujo contaminante, pero de todas maneras se pueden hacer todas esas remediaciones, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no? Tenemos una operación subterránea típica, una operación minera típica, operación subterránea, y tenemos un tajo abierto. Son las dos formas como nosotros extraemos el mineral, jóvenes: subterránea y open pit, tajo abierto. En la subterránea, el mineral está concentrado. Nosotros seguimos a las vetas, ¿sí? En la operación a tajo abierto, el mineral está diseminado. Es muy, muy poquito lo que hay. En consecuencia, tengo que mover mucho
para poder concentrar el mineral. ¿Ya? Y por eso que las operaciones subterráneas, pues, llegan a tener, pues, 200.000, 300.000 toneladas por día. Mientras que en el caso de las operaciones subterráneas, por ejemplo, Morococho ahorita está en 3.200, que es donde yo estoy, ¿no? Hay operaciones subterráneas de 5.000 toneladas por día, una cosa así, ¿no? ¿La actividad minera altera el régimen natural de las aguas superficiales subterráneas? Sí, en ningún momento he dicho que no. El hecho de entrar al cerro, jóvenes, el hecho de remover el suelo, ya les dije, y esto empata con la lámina anterior. Debajo del suelo hay agua. Hay cursos, hay ríos, hay acuíferos, hay todo un sistema. Entonces yo entro a buscar mi mineral, evidentemente voy a interceptar el agua. O sea, no hay forma de poder de desarrollar actividad minera sin generar algún tipo de impacto a los cuerpos de agua que se encuentran debajo del suelo. O sea, no hay forma. Es parte de. ¿Es pecado? No, no es pecado. No es pecado porque todo eso está amparado en los instrumentos ambientales y las autorizaciones que nos da el Estado peruano. El pecado sería que yo esa agua la bote al medio ambiente sin que cumplan los límites máximos permisibles que establece la normativa peruana. Eso sí es pecado. Eso sí es falta. ¿Ya? Pero interceptar agua, ¿no? Y esa es una de las preguntas, de las tantas preguntas que hacemos precisamente en el programa, ¿no? El agua subterránea y su importancia en los planes de cierre. El cierre de minas es un tema súper amplio, como lo venimos viendo. No es nada sencillo hacer cierre de minas, nada sencillo, jóvenes. Comprende principalmente el ambiente físico, los aspectos operativos de las operaciones. Por lo tanto, la aplicación de la tecnología de cierre de mina depende de las condiciones climatológicas, geológicas, hidrológicas, ambientales, económicas y sociales. ¿Ya? Sociales. O sea, yo no puedo hacer cierre de minas, ni mucho menos voy a garantizar un buen cierre de minas si no tengo a la parte social bien integrada. ¿Ya? O sea, no hay forma. Yo como gestor, como responsable del cierre de minas, tengo que garantizar que el cierre se ejecute sin inconvenientes. Y precisamente uno de ellos, jóvenes, es que no tenga algún tipo de objeción, algún tipo de reparo por parte de la población. Si la población está bien enterada, si la población está bien sensibilizada sobre lo que es el cierre y sobre las actividades que voy a hacer, no debería tener problemas. No debería tener problemas. Los costos de cierre deben ser incorporados en la economía global del proyecto y formar parte del planeamiento del mismo. Yo ya no puedo desarrollar una operación minera si no tengo integrada la variable de cierre. Tan sencillo como eso. Es por eso que cuánto nos cuesta un plan de cierre. En el caso de Morococha son 30 millones de dólares, que es la operación donde trabajo. 30 millones de dólares cuesta el cierre. Según estudios efectuados por el Estado peruano, alrededor del 50% de las concesiones mineras vigentes tienen pasivos ambientales. 50%. Y de estos el 80% son prioritarios. Una realidad compleja, sí, pero vuelvo a repetir, es el precio que estamos pagando como Estado peruano, del que oportunamente no haya habido un marco regulatorio que precisamente oriente a los titulares mineros sobre el cierre de minas. Tan sencillo como eso. No hubo un marco normativo en su momento, pues ahora atenta las consecuencias. ¿Ya? No es que, vuelvo a repetir, no es que el operador del año 60, 70 haya actuado mal. No había un marco regulatorio. El problema ambiental más crítico que enfrenta la industria minera a nivel mundial, no solamente en el Perú ni en la región, es el drenaje ácido roca, pues, el cual se produce por la oxidación, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, es un tema bien difícil, ¿no? Es un tema bien complejo. Que lo tratamos, que lo manejamos, sí. O sea, por ahí he visto un par de empresas en el sur del país que lastimosamente han venido trabajando sin un tratamiento de estas aguas. Pero ya el gobierno peruano, el ministro Rómulo Mucho, hace un par de semanas, ha indicado que van a cerrar esa mina y que le van a exigir que haga un cierre, ¿no? Entonces, claro, la cosa es súper compleja, ¿no? Entonces,
Aquí en el Perú en particular no es que la gente haga lo que quiere, ¿no? Tenemos un marco regulatorio, tenemos una autoridad ambiental supervisora, que es la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que precisamente cubre estos aspectos, ¿no? De que el titular minero haga lo que le corresponde hacer. Vamos a ver un diseño muy particular de más o menos cómo enfocamos el cierre. Ya este es el tapón hermético de una bocamina en la unidad Julcani. Es una bocamina que se hizo, miren el antes y miren el después. Hay toda una estructura de diseños, que esto lo hacen las empresas consultoras, especializadas y experimentadas, ¿no? Hay que conocer el tipo de roca que existe en la zona, los tapones de retención, el tapón principal. En este caso, el tapón principal tiene 3,40 metros. Y yo he construido tapones de 15 metros, de 20 metros. Y evidentemente eso depende de la cantidad de agua que va a soportar el tapón, ¿ya? Hay todo un trabajo pues de ingeniería para poder preparar el suelo, el lugar donde vamos a colocar el tapón. Ya entonces un poquito para que tengan idea de esto, evidentemente lo vamos a desarrollar con mayor amplitud en el programa propiamente dicho, ¿no? Tenemos esta chimenea, por ejemplo, que son otros los tantos componentes que tenemos en las operaciones mineras. ¿Qué es una chimenea? Una chimenea es una estructura que sale a superficie para ventilar, para permitir que haya circulación de aire, ¿cierto? O sea, debajo del suelo que estamos todos nosotros ahí trabajando, necesitamos aire fresco, ¿no? O por tiro limpio o por tiro forzado, pero necesitamos aire. Y precisamente las chimeneas nos ayudan a toda esta ventilación. Y esta era una chimenea, aquí donde ven la máquina, ya una chimenea que de acuerdo a las operaciones, ustedes saben, las operaciones avanzan, las operaciones no se quedan en un solo lugar, ¿ya? Las operaciones son muy dinámicas. Entonces esta chimenea, por ejemplo, ya cumplió su ciclo y ya no es más de interés porque la operación ya está recontra lejos, ¿ya? En su momento sí. En su momento esta chimenea ha ventilado y ha permitido que se hagan los trabajos en interior mina. Y aquí tenemos más o menos la configuración de cómo se va estructurando el monto de cierre de mina. ¿Qué actividades estaban programadas para cerrar este componente? Demoler, y aquí está el equipo demoliendo, miren, ¿no? Que consideraba el desmantelamiento de la estructura metálica, el traslado y disposición de los residuos metálicos, hay una demolición de los muros, traslado de material, ¿sí? Ahí está la foto. ¿Por qué? Porque la ingeniería me manda a hacer esto, y ahí está, ya en campo haciéndolo. Luego venía, ¿qué? La estabilidad física, que es el traslado y cargueo de material, el relleno con material propio. Luego venía la losa de concreto armado, y aquí en la fotografía inferior ustedes ven que estamos haciendo, ¿qué? El concreto armado, porque así me manda en ingeniería, porque así me manda el diseño. Viene el encofrado, perdón, está la excavación del terreno, el encofrado, el acero corrugado, el concreto, viene la estabilidad geoquímica, que es el relleno con morrena, que es un material inerte, sobre el cual se va a colocar el suelo orgánico y finalmente se va a revegetar. ¿Cuánto me costó el cierre de esta chimenea, que lo hice en el 2022, hace año y medio aproximadamente? Me costó $28,000 hacer este cierre solo de esta chimenea. ¿Ya? Y aquí está más o menos la estructura que siguen el cierre de cada uno de los componentes de una operación minera. Aquí yo les muestro la configuración económica de una chimenea. Lo mismo pasa para las bocaminas, lo mismo pasa para las desmonteras, para la regadera, para las estructuras, para los almacenes, para la planta, para la relavera, en fin. Cada uno tiene un análisis similar al de acá, ¿ya? Tenemos un aspecto importante, bastante técnico, que es la mecánica de suelos, ya precisamente para estudiar el suelo sobre el cual está depositado el componente que vamos a cerrar. Si se dan cuenta, jóvenes, la mirada técnica que le damos al componente es desde todos los ángulos. Por eso les decía desde el inicio, ¿no? Hacer cierre es un tema multidisciplinario, con muchas especializaciones, con la intervención de muchos especialistas, cada uno en su materia, ¿cierto? Y siempre orientado a ese componente en particular. Las propiedades físicas, llamadas también propiedades índice, ¿qué me van a permitir todo el estudio de la mecánica de suelos? Caracterizar al suelo,
asignarle un nombre único de acuerdo a un sistema de clasificación mundial, compararlo, diferenciarlo con otro tipo de suelo, establecer correlaciones que permitan estimar sus propiedades ingenieriles, propiedades volumétricas como el contenido de humedad, relaciones de vacío, grado de saturación, pesos específicos, peso unitario. Toda esta información es requerida en los planes de cierre. ¿Qué significa cada uno de ellos? Eso lo desarrollamos en el programa, porque definitivamente pues Ingeniero, es muchísimo. Dime. tenemos dos preguntas. Eh, una es, nos dice, ¿cómo son tratadas las aguas ácidas y cuáles son los procesos de agua ácidas y para qué son usadas? La primera, cómo son tratadas las aguas ácidas, y la segunda, ¿Y cuáles son los procesos de aguas ácidas y para qué son usadas? ya. ¿Cómo son tratadas aguas ácidas? A través de un mecanismo de neutralización. El agua ácida es ácida, pH de 2,5, 3, 3,5. Entonces lo que tenemos que hacer es inyectar un agente neutralizante, un agente que lo lleve hacia el pH 7, ¿cierto? ¿Y cómo se logra eso? A través de la adición de material calcáreo, caliza, óxido de calcio, hidróxido de calcio, ya les dije por eso en su momento, a través de cualquiera de sus formas. Pero esa agua ácida tenemos que neutralizarla, ¿ya? Esa es la forma. Otro, ya lo hemos visto también a través del tratamiento pasivo, a través de los wetlands. Hay especies vegetales que les encantan los metales del agua ácida, ¿ya? Entonces, esa es la forma como nosotros tratamos, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos del agua ácida y para qué sirve y para qué son usadas? Bueno, no me queda clara la pregunta, pero entendería que son, ¿para qué son usadas? Proceso de aguas ácidas. Bueno, es lo que venimos hablando referente a los tratamientos. Hay diferentes procesos de neutralización de esta agua. ¿Y para qué son usadas? Pues para obtener un agua de buena calidad, ¿no? Un agua que me permita que sea descargada dentro de lo que establece el marco normativo peruano, ¿sí? Entonces, esta es información de las propiedades volumétricas, contenido, humedad, relación de vacíos, peso unitario, plasticidad, densidad relativa, consistencia. Es información que es requerida en los planes de cierre. Recuerdo que una alumna de un programa de cierre de minas precisamente me decía, ingeniero, ahora me queda claro para qué toda esa información que había en el plan de cierre, ¿no? Ahora yo lo entiendo. Y precisamente de eso se trata, jóvenes, ¿no? De que este tipo de programas de especialización nos ayuden a entender la información. Le vuelvo a repetir, yo no hago los análisis de consistencia, yo no hago los ensayos de densidad relativa, de plasticidad, de contenido de humedad, no, eso no lo hago. Eso lo hace la empresa consultora. Lo que yo hago como gestor es interpretar esa información, que esté presente en la información y que realmente me dé información que yo necesito conocer. ¿Cómo llegaron ahí? Eso lo sabe el equipo consultor, eso lo sabe la empresa consultora, ¿ya? Para eso los contrato. Entonces, a mí me toca poder revisar el informe y que la información que es requerida por el Estado esté presente ahí. Y no solamente que esté presente, sino saber, a ver, ¿cuánto de consistencia tiene? ¿Ah? ¿Cuál es la densidad relativa del material? Ah, perfecto. ¿Cuál es el contenido de humedad? Ah, perfecto, ¿no? Entonces, conocer, porque nosotros cuando nos involucramos en cierres jóvenes es precisamente para conocerlo al detalle, ¿ah? Y aquí están los resultados, miren, ¿no? Estos son unos resultados de unos cierres que hemos hecho precisamente en Morocoche, y acá están los datos, ¿no? Miren, están los pesos específicos, la densidad de la arena, los volúmenes, están contenidos de humedad, densidad seca, en fin, toda esta información que los vamos a ver con detalle, que ya aparecen en los certificados que forman parte del plan de cierre de minas. Tenemos el diseño y la construcción para el cierre de los depósitos relaves, ¿no? Tremendo componente, realmente es uno de los temas que a mí sí particularmente me quita el sueño, ¿no? Me quita el sueño sobre todo por la magnitud del componente, por la peligrosidad del componente. No se olviden que estos componentes jóvenes, estas relaveras, guardan en su cuerpo, en sus entrañas, millones de toneladas de relave, millones de metros cúbicos de agua. Entonces, realmente es un componente al cual le prestamos muchísima atención a través de monitoreos geotécnicos permanentes, en línea, a través de la medición de piezómetros, inclinómetros, acelerógrafos, hitos topográficos, puntos topográficos, de tal manera de ver que el componente esté estable, ¿no?
Tenemos tipos de embalses que almacenan agua, otros almacenan relave. ¿Qué se necesita? ¿Qué estudios siempre estamos haciendo? Precisamente topografías, geología, mecánica de suelo, riesgo sísmico, en lo que son la estabilidad de las presas, los taludes de las presas de contención, los sismos, ver problemas de rebose, ver problemas de sifonamiento, que también lo desarrollamos mucho en el programa que nosotros desarrollamos. Vemos muchos casos. Aquí en el Perú hemos tenido casos fuertísimos, realmente, de problemas con los diques de las relaveras. El último a nivel mundial conocido es el que pasó en Brasil, ¿cierto? Hubo cerca de 300 muertos. O sea, estamos hablando de cosas que no suelen pasar, pero que cuando pasan, realmente sí nos hacen la vida a cuadros, ¿ah? 300 muertos por el colapso de una relavera. Hace poquito ha habido uno en Chile, sí, en Chile, hace un mes y medio, donde ha habido también un sifonamiento del dique de la relavera, ¿no? Entonces ya en su momento, pues nosotros analizamos todos los alcances de este tipo de problemas que hay en las relaveras, ¿ya? Acá está, esa es la relavera, esa es mi relavera, les cuento. Esta es la relavera de Morococha, Compañía Minera Argento. Y aquí están los piezómetros, acá está la cresta, que es un material, que es un componente conformado con material de préstamo, bien compactado, bien estructurado, que va a permitir precisamente formar un dique y una contención para todo el agua y los millones de toneladas de metros, de toneladas de relave que están contenidas en este componente. Esta relavera presenta una descarga, es de descarga permanente. Hay otras relaveras jóvenes que no tienen descarga, sencillamente están ahí confinados, ¿ya? La mía sí tiene. Y aquí está, ¿no? El dique, su contrafuerte, y acá está el vertedero, ¿no? Elementos de una presa, tenemos los taludes, el ancho de cresta, aquí lo vemos en la foto, el borde libre no sino la distancia que hay entre el agua y el nivel del dique de la relavera, ¿no? Tenemos los drenes, los filtros, los aliviaderos, en fin, es toda una estructura, realmente. Hablar de presa de relaves jóvenes es hablar de mucha atención, de mucha ingeniería involucrada ahí. Por citar algunos ejemplos, miren, hay relaveras que están conformadas en un valle, que son las típicas, ¿ah? Que son las típicas, que son aquellas que se conforman en una quebrada. Le pones un dique y ya tienes un vaso artificial para disponer tus relaves. Tenemos los tipos de relaveras en laderas. Por ejemplo, esta, miren. Se pega a un cerro, se pegan a un talud y conforman aquí un anillo, ¿sí? Un semianillo, ¿sí? Un semianillo. Un anillo tres cuartos que se le llama. Y ahí depositas tu relave. Tenemos el embalse en anillo. Ya este cierra totalmente, ¿no? Un anillo en sus cuatro lados, ¿no? Miren esta relavera de abajo. Es una relavera aquí en el Perú, tipo anillo, miren. ¿Sí? No está ni en una quebrada, no está ni pegada a una ladera, pero está conformada en sus cuatro extremos. Aspectos a abordar en los procesos constructivos de las presas relaves. Propiedades físicas, químicas de los relaves, hay que conocerlos al detalle. Cómo se construye la presa relaves, ¿no? Cuál es el método que estamos utilizando. Una adecuada ingeniería de construcción, seria, responsable, con veedores probablemente con revisión internacional, expertos internacionales. ¿Qué empresa va a diseñar la relavera? ¿Qué experiencia tiene esta empresa? Control de calidad, revisión por expertos, posibles causas de falla de las presas relaves. Las relaveras las presas relaves, como les acabo de mencionar, jóvenes, tienen fallas. Y aquí en el Perú hemos tenido varias, vuelvo a repetir, ¿no? En el año 2006, 7, 8, hubo también aquí en Huancavelica, en la empresa Caudalosa. Hace poquito ha habido en Chile, y aquí en el Perú hemos tenido también en Huaraz, en Huancavelica, o sea, hay varios, o sea, sí, tenemos un marco normativo estricto, pero aún así hay algunas cosas que aún necesitamos mejorar, ¿no? ¿Qué causaron las fallas de las presas relaves? ¿Cómo diseñar la presa relaves para evitar fallas? Siempre considerando lo extremo, ¿cierto? Siempre considerando los eventos extremos. ¿Y cuál es el peor escenario para la presa relaves? Entonces son aspectos que los vamos a abordar con mucha más amplitud en el programa, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de los relaves, ah?
Los relaves mineros son cualquier desecho de mina en forma sólida, producto de la extracción del mineral, después de la planta concentradora, de la planta metalúrgica, ¿ya? Los relaves son partículas de roca trituradas que se producen o se depositan en forma de lodo. Los relaves pueden ser de forma de arena o de limos, y ahí coloco precisamente los diámetros. Las arenas y los limos pueden ser separados por gravedad para formar una playa, zona de arena y un estanque de decantación, zona de limo y agua, ¿no? Y aquí vemos diversas formas de operar las presas de relaves, ¿no? Tenemos el método de aguas abajo, ¿ya? Es el método más seguro y ahí lo he subrayado, y es la forma de construcción del dique. Aquí en esta grafiquita de la mano derecha vemos represa inicial, dique inicial y cómo ha ido construyendo y creciendo este dique. Se va hacia abajo, ¿cierto? Se va hacia abajo. Consiste en depositar la parte gruesa del relave de tal manera que tanto el muro como la corona permitan crecer hacia debajo de la obra. Este método de construcción no depende de la estabilidad del relave y es más versátil durante su operación. Y ahí hay todo un mundo pues, de componentes que están dentro de este tipo de relaveras, ¿no? Entonces tenemos el método de aguas abajo, tenemos el método de eje o línea central. Miren, miren aquí en la gráfica de la mano derecha. Tenemos un dique inicial, una represa inicial, y la relavera o el dique hacia dónde crece. Crece hacia arriba, crece hacia arriba. A diferencia del anterior, ¿no? En el anterior crece hacia abajo. Ese es el método aguas abajo. Tenemos el método línea central. Este método de construcción es útil cuando la huella total de la represa tiene limitaciones físicas. Claro, en este caso yo no tengo espacio para crecer. Tengo problemas de concesión, tengo problemas de terreno, el vecino no me quiere dar autorización, pero yo necesito seguir depositando relaves. Necesito seguir teniendo un espacio donde depositar los relaves. Y entonces bajo ese escenario es que se construyen este tipo de presas, ¿no? Porque crecen hacia arriba. Las otras crecen hacia abajo y necesitan más espacio. Y tenemos el método de aguas arriba. Este ya es contrario, miren. Miren la represa inicial y hacia dónde va el dique, miren. ¿Sí? Miren hacia dónde, hacia adentro va el dique, ¿no? Ese le conoce como el método de aguas arriba. La instalación depende de la integridad de los relaves. Si bien este método de construcción se ha utilizado con éxito durante décadas, estos diseños requieren de un mayor control operacional continuo y de un mayor esfuerzo de gestión que la construcción aguas abajo, ¿ya? Esos son los tres tipos de relaveras que tenemos en el mundo en general. Y aquí precisamente les comparto un tema que me pareció muy importante. ¿Sabes a raíz de qué acontecimiento ocurrido en Chile? Chile tiene también pues un montón de operaciones mineras. Se optó por construir las presas de relaves por los métodos línea central y aguas abajo y dejar de lado la construcción aguas arriba. Es decir, aguas arriba en Chile, esto está prohibido. Este método está prohibido. Sí va por el de eje central y por aguas abajo, pero este está prohibido. ¿Por qué? El 1 de diciembre de 1928 ocurrió el terremoto en Talca, en Chile, y provocó la falla de la presa de relaves Barahona, ubicada a 41 kilómetros al oeste de Rancagua. Luego de la falla de la presa, la forma que adoptó el dique fue escalonada, en terrazas, miren. Ahí lo vemos la foto. Esta presa, antes de su falla, tenía 65 metros de altura. Es decir, acá, de la presa inicial hacia arriba, tenía 65 metros. Es una monstruosidad. Y se construyó por el método de aguas arriba. Los relaves se desplazaron y provocaron la muerte de 64 personas. Es por eso que ahora en Chile, este método de aguas arriba está prohibido. Acá en el Perú no. Acá en el Perú todavía este método, que no es utilizado, que no es muy utilizado, pero todavía sigue siendo una opción, ¿ya? Entonces, miren, aquí clarísimo, miren la forma escalonada del dique de relaves, ¿no? Falla de presa relaves en Sudáfrica. La investigación descubre desviaciones de ingeniería e insta la prevención. En septiembre del año 2022, estamos a 2 años, ¿no? Un poquito menos, colapsó una presa de relaves en Sudáfrica, lo que provocó una muerte y destrucción de varias viviendas. Ingenieros civiles de la Universidad de Witwatersrand realizaron un estudio publicado en el Science Report del 5 de abril de 2023 para examinar la historia de la presa. La investigación utilizó imágenes satelitales y aéreas publicadas, incluidas fuentes de Google Earth Pro, Sentinel y Landsat.
así como imágenes satelitales comerciales para evaluar las consecuencias inmediatas de la falla. Y ahí vemos el impacto, ¿no? La represa de Fontaine y sus alrededores 19 meses antes de la falla, ¿no? Ahí está la represa, bien cercada. Al costado vemos una antigua represa, esta que está aquí manchada, la mano izquierda, ¿no? Y bueno, ya aquí he hecho solamente un resumen, pero ya en el programa analizamos pues qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó y qué fueron las consecuencias y hasta dónde llegó el impacto? Lo cierto es que esta era una presa de relaves que en el año 2022 tuvo problemas de sifonamiento. Aquí fue un problema de sifonamiento. Sifonamiento no es sino cuando el relave se mete debajo, se mete debajo de un componente y lo empieza a erosionar, a erosionar, a erosionar, y en consecuencia, pues, el talud o el componente se desestabiliza y se viene como una torta, ¿no? ¡Bum! Se viene como una torta, ¿ya? Tenemos la estabilidad física de las presas y los taludes. ¿Qué problemas tienen estos componentes tan importantes, ¿no? Que son, en buena cuenta, grandes, ¿no? De gran magnitud. Presentan reboses, filtraciones o sifonamientos, tuberías de decantación, presentan fallas en sus drenajes, fallas en los taludes a través de una falla estática o pseudoestática, fallas en la cimentación, problemas de erosión, liquefacción o fallas de estructura a través de la tubería de decantación. Entonces, sí, jóvenes, son componentes que se les da muchísima atención, mucha atención. Hay profesionales, por ejemplo, la normatividad ambiental peruana exige que haya un ingeniero geotecnista en nuestras operaciones. Ya, o sea, tan es así que el Estado está preocupado por ese tipo de infraestructura que exige que el titular minero tenga un ingeniero geotecnista especializado en temas de desmontajes y relaveras. Y eso lo pide el reglamento de la 024 de seguridad y salud ocupacional. Ese ingeniero aquí en Morocoche está bajo mi cargo. Yo soy responsable de las relaveras y de las desmonteras. Miren este caso que les dije, ¿no? El tema del Ircay Huancavelica en el año 2010. Miren la cantidad de relave que se vino. Y este fue por rebose. O sea, aquí hubo tanto descontrol que ya sabían de que realmente el relave estaba casi ya llegando a la cresta, pero negligencia total, se siguió depositando el relave, ¿no? Y está, miren las consecuencias. Este problema fue en el año 2010. Y recuerdo que fue un tema muy complejo porque Buenaventura tiene dos operaciones muy cerca, Julcani y Recuperada. Y yo recuerdo que cierta mañana me llamaron diciendo, oye, se ha salido relave de Julcani, ¿no? Sin embargo, no era Julcani, era esta mina de Huancavelica, ¿no? Que era otro propietario, de otro titular minero, ¿no? Este relave fue a parar hasta el río Mantaro y hasta la cuenca del Atlántico, ¿no? O sea, realmente recorrió muchos, muchos kilómetros hacia abajo, ¿no? Falla de muro de contención provocó emergencia por relave minero. Se minera Las Cenizas, Valparaíso. ¿Cuándo ha sido esto? Hace 2 meses, poquito más. Perdón, un mes y medio. En la región de Cabildo, Chile, luego de una lluvia de aproximadamente 73 milímetros, tener una lluvia joven de 73 milímetros en un día es algo desastroso. Normalmente las lluvias en las alturas están pues en el borde de 20 milímetros, 15 a 20 milímetros por día, ya es una lluvia intensa. Imagínense haber recibido una lluvia de 73 milímetros por día. ¿A quién te soporta eso, no? A eso me refiero con los eventos extremos naturales. El muro de terraplén colapsó, provocando la liberación de volúmenes de relaves almacenados. Afortunadamente, los relaves se engrosaron y no se desencadenó una falla. Es decir, los relaves se compactaron e hicieron un muro sólido que impidió que el relave siga fluyendo. Según detalló la empresa, a raíz del extremo evento climático que ha enfrentado el país, cuyo efecto en nuestra operación de Cabildo generó deslizamiento en el muro de confinamiento del depósito de relaves de Peña Blanca, actualmente en fase de cierre, cerca de las 20 horas que debido a las lluvias se incrementó la cantidad de agua superficial contenida en el relave, lo que ocasionó un deslizamiento en la parte superior del muro, lo que generó el escurrimiento de agua hacia las pozas de contención. Tras el deslizamiento, la minera comenzó labores de despeje, restauración de muro y remediación de quebradas,
a la vez que desarrollan un diagnóstico para precisar las causas que generaron el deslizamiento, ¿no? Y aquí está, mire, jóvenes, lo que pasó. Hace poquito, ¿no? Mes y medio, en Chile. Miren la fotografía de la mano izquierda. Acá está el colapso del dique, ¿no? Aquí, miren, se dan cuenta, miren los relaves, cómo se conformaron de tal manera de evitar que haya más salida de flujo de relave, ¿no? Ahí está la mano de Dios, pues, ¿no? Definitivamente, o sea, no hay otra, ¿no? Pero miren cómo se vino, miren cómo se vino el dique, se vino como una torta, tremendo, ¿no? ¿Cuánto pueden durar las geomembranas? Esto es otro de los aspectos que también nosotros utilizamos mucho en los cierres de minas. Es por eso que en esta clase de taller precisamente lo coloco, ¿no? ¿Cuánto pueden durar? Nosotros como gestores del cierre siempre estamos echándole mano a componentes como la geomembrana, los geotextiles, ¿ya? Según empresas especializadas en geosintéticos para cobertura de cierre de mina, estos materiales pueden durar de 500 a 1000 años. En algunos casos o anteriormente se utilizaban componentes naturales, como la arcilla, por ejemplo. Pero la arcilla puede generar algún tipo de inconveniente porque o no es de buena calidad, o no es tan impermeable como queremos, o está muy lejos, o sencillamente donde hay, el dueño no quiere venderme. Entonces, ¿para qué hacerme problema? Nos vamos directamente a los geosintéticos, que han sido muy orientados a los trabajos de cierre de minas, ¿ya? Los geotextiles, los geosintéticos se utilizan mucho en las partes operativas, ¿cierto? Para cubrir pozas, canales, pero en cierre también se utiliza bastante. Los geosintéticos como la geomembrana, los geotextiles, geocompuestos, en fin, vienen reemplazando exitosamente al esquema tradicional de coberturas de cierre de minas. Las coberturas de cierre de minas son con productos geosintéticos, tienen tiempo de vida muy altos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Como lo hemos dicho desde el inicio, que sean duraderos, lo más duraderos posibles. Y si los geosintéticos me brindan esa opción, bienvenido. No tengo problema de que no me lo quieran dar, sencillamente hago la orden de compra y seguro que en una semana o poco menos ya tengo la geomembrana que necesito. Dichos productos contienen polímeros como el polietileno, el polipropileno, el poliéster, sobre los cuales se tienen un amplio historial de ensayos de laboratorio y de uso que demuestran su efectividad. El único problema que tienen estos geosintéticos es su exposición a los rayos UV. Y no nos olvidemos, jóvenes, que aquí en el Perú en particular las operaciones mineras se encuentran pues a mucha altura, ¿no? Donde la radiación UV es muy, muy intensa, ¿no? Entonces, eso sí le hace daño a los UV. Entonces, a las geomembranas, perdón, a los geotextiles. Entonces, ¿qué sugiere el especialista en geomembranas? Que precisamente la geomembrana sea cubierta, no sea expuesta a la radiación solar, de tal manera de que no tengamos este inconveniente, ¿ya? Inspección y monitoreo de las relaveras. Tenemos mucha instrumentación. Tenemos piezómetros, inclinómetros, medidores de caudal, equipo topográfico, meteorología, pozos de monitoreo, acelerógrafos, en fin. Dado lo que hemos venido viendo y realmente los impactos que genera una relavera, el colapso de una relavera, realmente aquí en el Perú en particular, y seguro que en todos los países que tienen minería, los controles geotécnicos estrictos, son estrictos. Yo ahora mismo puedo ver aquí en mi celular cuál es el comportamiento geotécnico de la relavera de Morococha. Yo lo puedo ver porque trabajo en línea. Tengo 5 pisómetros, tengo 2 inclinómetros, tengo 3 acelerógrafos, tengo hitos y tengo puntos de control. Ya, entonces, ¿hasta dónde puede llegar la tecnología, jóvenes? Yo puedo verlo. Hay todo un programa. Entonces yo puedo ver cuál es el desempeño en este momento del dique de mi relavero. Los pisómetros son un dispositivo que se usa para medir la presión de poros o el nivel de agua en las perforaciones y estudia pues el agua subterránea, ¿no? Y aquí tengo los pisómetros que tengo en la unidad, ¿ya? De esos tengo 5. Este es el dique de mi relavera, donde se estudian los niveles freáticos, ¿cierto? Para poder ver si este está en los niveles razonables o hay algún nivel del cual deberíamos preocuparnos. Esta medición es permanente, ¿ya? Es permanente.
Lo repetir en línea, tengo estos resultados. Los pasivos ambientales mineros, experiencias canadienses, más de 6.750 compañías operativas en todo Canadá, más de 200 operaciones mineras, más de 3.000 canteras de piedra, alrededor de 50 fundiciones y más de 3.500 operaciones de reciclaje. Canadá, líder mundial en producción de uranio, un país altamente minero, años que desarrolla la minería, contribuye al 4% del PIB de Canadá, país del primer mundo, 4% del PIB de Canadá. El sector cuenta con alta productividad, creciendo 4 veces más rápido que el promedio canadiense, ¿no? Manejo ambiental desarrollado en Canadá, fuertísimo, que ya lo viene desarrollando años, que aún le queda muchos años más por trabajar, por la cantidad, pues, tremenda de pasivos ambientales que aún tiene, el cierre que realiza esa gran escala en el año 1800 a 1950, muy poca consideración o capacitación en prácticas ambientales. Desde el año 1960, un mayor conocimiento de la industria, las entidades públicas, la normatividad, el costo de las obligaciones. Hay mucho involucramiento en Canadá referente a los cierres de pasivos ambientales. Una mina es un proyecto de manejo de desechos a gran escala. El ingreso que queda luego de pagar el manejo de los desechos es la utilidad. Entonces, el monto de cierre está incluido dentro de los costos de la operación. Entonces, yo gano 100, pero de eso 10 lo destino a cierre de minas y de pasivos, y la diferencia, que es 90, es mi ganancia, es mi utilidad. Las prácticas históricas han sido deficientes y ha habido una mala imagen. Definitivamente, ¿no? Ha habido una mala imagen. Por eso la minería, pues, es tan observada, tan criticada, ¿no? Y vuelvo a repetir, jóvenes, hay muchos intereses de por medio. O sea, de hecho, mucha política de por medio, muchos intereses particulares de por medio. Así que eso es algo que nosotros tenemos que permanentemente lidiar. Hay muy bonitas historias referente al cierre de pasivos ambientales y aquí les comparto una de ellas, que es el proyecto Edén. El proyecto Edén, este, ubicado en Inglaterra, ¿sí? Ubicado a 3 kilómetros de Stan Astel, cantera de caolín de aproximadamente 160 años de explotación, 8 millones de metros cúbicos de material que han sido explotados. En su momento se creó pues una configuración muy irregular de 16 hectáreas, de 30 a 70 metros de profundidad en diferentes niveles, y muy húmedo y muy inestable. ¿Qué hacen los ingleses? Los ingleses hacen esto, miren, lo empiezan a manejar, lo nivelan, lo configuran, lo rehabilitan y forman estas celdas, ¿no? Estas celdas, donde vamos a ver más adelante, ¿para qué? Eso se le den ahora. Esto fue la cantera de Kaolín, de 160 años de operación. Esto es un negocio exitoso, aproximadamente tres cuartos, 750.000 visitantes por año, entrenamiento, un compromiso innovador y simboliza a las personas que hacen la diferencia positiva. Eso es. ¿Qué hay dentro de? Hay un sinnúmero de microclimas que un empresario inglés con una mente visionaria logró hacer. Y aquí, jóvenes, se concentra cerca del 90% de todas las especies del mundo, de todos los microclimas del mundo y especies del mundo. O sea, aquí tú puedes encontrar especies de México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y demás. O sea, miren la visión, ¿no? Esa visión emprendedora y empresarial, ¿no? ¿Cuántos millones le genera? Pues, imagínense. Entonces, ese es el cierre de un pasivo. Lo que antes era lo de acá, y miren en lo que se ha convertido, ¿no? Entonces, de esos tenemos varios ejemplos. Tenemos en Canadá, en Estados Unidos. Aquí, lastimosamente, en el Perú aún no tenemos de esa magnitud y de ese enfoque en tema de pasivos ambientales. Seguramente, ojalá, y en el corto tiempo también podamos tener un cierre novedoso, ¿no? De pasivos ambientales. La dimensión social del cierre. No hay forma de hacer un cierre exitoso si yo no tengo involucrada la variable ambiental, la variable social. Perdón. No hay forma. O sea, es muy riesgoso no involucrar a las poblaciones en el plan de cierre de minas, ¿ya? ¿Cuál es la nueva visión minera? Participación ciudadana, responsabilidad social,
promoción a la inversión privada, mejoramiento de la fiscalización, pequeña minería, minería artesanal, no la ilegal, esa no. Nosotros hablamos de la minería artesanal o de la pequeña minería. La ilegal es la que destruye. Instrumento de gestión ambiental, difusión de las actividades del sector, remediación de los pasivos, ejecución de planes de cierre exitosos, ese es nuestro objetivo, que nuestros cierres sean exitosos y también responsables, coordinaciones interinstitucionales y gestión social, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta ahí llegó mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que realmente le hayamos dado un enfoque técnico a todo lo que significa el programa de cierre de minas y de pasivos ambientales. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos expuesto todos los alcances del cierre de minas y de pasivos ambientales. Vuelvo a repetir un tema muy bien orientado aquí en el Perú. Tenemos un marco regulatorio estricto, estricto. Ya hemos visto incluso que hasta se puede llegar a multas millonarias, ¿no? Entonces, en esa línea, pues nosotros hemos desarrollado un marco muy sólido, ¿no? Personalmente, 24 años desarrollando planes de cierre en minería, en el sector minero aquí en el Perú, y así es que vamos a tener la oportunidad de compartir, pues, muchísima información. Bien, jóvenes, yo los invito, en principio les agradezco por su participación, y yo también los invito al programa que inicia la próxima semana, ¿no? La próxima semana, un jueves como hoy. ¿Ya? Así que jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y realmente ha sido un tremendo gusto poder compartir estas cuantas diapositivas, estas pocas diapositivas. No se olvide que el programa son de 32 horas, ¿no? Y así es que, bueno, yo creo que va a haber oportunidad para poder interactuar, participar, intervenir y compartir experiencias. Jóvenes, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias y quedamos a la expectativa. Muchas gracias, ¿ah?